Cada lengua que se habla en voz alta es una manera de ver el mundo que sigue viva. Llega la 26ª Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales. Durango se prepara para recibir la 10ª edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales. Un encuentro que reunirá a comunidades, instituciones, hablantes y especialistas de 10 estados de México con el objetivo de reconocer, celebrar y fortalecer la diversidad lingüística y los pueblos originarios. Lo novedoso de esto es que se va a llevar a cabo en un lugar de donde soy originaria y que está enfocada en la visibilización de las lenguas del Bajío Pacífico, que como ustedes bien saben, por lo general la mayoría de las lenguas indígenas pues se conocen más las que son del sur. La región etnolingüística Bajío Pacífico está integrada por Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Sinaloa y Zacatecas. Regiones que estarán representadas en mesas de diálogo, conversatorios, talleres, presentaciones editoriales, recitales, proyecciones de cine, muestras gastronómicas y exposiciones artesanales. Y sobre todo pues el reconocimiento de los hablantes que están haciendo esfuerzos por el fortalecimiento de sus lenguas y muchas de las veces pues como que hay iniciativas muy individuales que están ahí, que están haciendo muchísimo pero que no se conocen, justo porque a lo mejor nos enfocamos en las lenguas como más visibles, ¿no? Este 2026, la FLIN tendrá 90 actividades que se llevarán a cabo durante 4 días bajo el lema Voces de Resistencia e Identidad. Las lenguas, si no me equivoco, se me va a ir alguno seguramente, pero es obviamente el Odam Audan, el Nahuatlactoli, que es una variante del náhuatl que se habla en Durango. Este es el Usá, o Chichimeco, Otomí, Purépecha, Yoremñoqui, Huirrárica y Nayeri. La feria formará parte de las acciones del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032 y se llevará a cabo del 13 al 16 de agosto en Durango. Culturas 22, Karen Rivera.